Hola, soy Mariano. Vamos a hacer una introducción a C++. Para eso vamos a desarrollar una pequeña aplicación de ejemplo que va a ser básicamente el juego del ahorcado. Para aquellos que no recuerdan, el juego del ahorcado es aquel juego en el cual tenemos que adivinar una palabra secreta y para eso nos dicen qué cantidad de letras tiene esa palabra. A medida que pasa el juego podemos ir arriesgando letras y nos van a decir si esa letra está o no está en la palabra y en qué posiciones de la palabra está esa letra. Si la letra no está en la palabra secreta, entonces consumimos una vida. Es decir, se empieza a dibujar el muñequito del ahorcado. Cuando el muñequito está completo, entonces perdemos. Si logramos adivinar la palabra antes de consumir todos los intentos, ganamos. Vamos a ir desarrollando el programa poco a poco. Todo el código que les vaya mostrando va a estar disponible y les vamos a dejar abajo el link para que ustedes lo puedan seguir, lo puedan descargar y lo puedan usar. Empezamos primero con la construcción de una pequeña aplicación C++ con la mínima implementación posible para cualquier programa, que es el punto de entrada de un programa C++, es la función main, que no recibe parámetros y que devuelve un entero. Este tipo de dato entero que devuelve va a tener un significado particular que ahora lo vamos a explicar. La palabra reservada return se usa para devolver el valor de una función. Entonces, la función principal o el punto de entrada de la aplicación es esta función que no recibe parámetros y que devuelve un entero. Y en este caso devuelve un 0, el valor literal 0. Recuerden que las sentencias están separadas por punto y coma y que todo el cuerpo de una función está encerrado entre una llave de apertura y una llave de cierre. ¿Sí? Así que esta es la versión más simple de una aplicación C++ que podemos concebir. Todo el desarrollo que vayamos haciendo lo vamos a ir haciendo de manera iterativa e incremental, agregándole comportamiento a partir de nuestras necesidades. Entonces, vamos a ver que si esto compila exitosamente. La primera vez que queremos que compile nuestro programa, nos paramos sobre el proyecto, damos clic en el botón derecho y elegimos Build Project. ¿Sí? En este caso, el proyecto ya lo había compilado antes, así que no lo compiló. Le puedo decir Clean para que borre la compilación. Vuelvo a hacer lo mismo, clic en el botón derecho, Build Project y me va a indicar por la consola el resultado de haber compilado el programa. ¿Sí? Si no tenemos ningún error, vamos a ver que terminó exitosamente. ¿Sí? Cuando lo querramos ejecutar, lo que hacemos es, parados en el proyecto, hacer control F11 y se va a ejecutar. ¿Sí? Como vemos, en la consola tenemos la salida de nuestro programa. ¿Sí? En este caso no tiene ninguna salida. ¿Sí? Todo el tiempo la dinámica que vamos a seguir es agregar un pequeño cambio e intentar compilar y ejecutar. ¿Sí? Esto nos va a permitir estar todo el tiempo construyendo un programa sobre seguro. Escribimos un par de líneas de código, lo compilamos y lo corremos. Una vez que lo compilamos la primera vez, ya directamente luego de hacer cualquier cambio podemos apretar control F11 y hacer que se ejecute una y otra vez. ¿Sí? En este caso supongan que en lugar de devolver un 0 podemos devolver un 1. Control F11 y vemos que la ejecución de vuelta termina. ¿Sí? ¿Qué significa este valor de retorno que estamos colocando acá? Bien, básicamente el valor de retorno que tiene la función main en C++ le indica al sistema operativo cómo es que terminó su ejecución. Cualquier valor distinto de 0 indica que la ejecución tuvo un problema. El valor 0 indica que la ejecución fue exitosa. En nuestros casos, en general, vamos a estar devolviendo siempre 0 porque no vamos a querer comunicarle el resultado de la ejecución al sistema operativo. Entonces, para iniciar, vamos a hacer que nuestro programa por lo menos empiece mostrándonos el título. Vamos a ir a ese primer paso. Yo voy a ir saltando en las implementaciones que ya tengo desarrolladas. Entonces, como primer paso vamos a hacer que nuestra aplicación escriba el nombre
ahorcado, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, para usar la consola, para escribir en el standard output, tenemos que incluir una librería. Esta librería se llama IOStream. IO por input output, o sea, entrada-salida. Y stream es un flujo. Entonces, la librería IOStream referencia a los flujos de entrada y salida. En particular, los flujos de entrada y salida representan la consola. La directiva de precompilación include lo que nos dice es que va a incluir a la librería IOStream. Después, más adelante, vamos a ahondar en detalle sobre cuál es el significado de esta sentencia de precompilación. A partir de que hacemos sharp include IOStream, vamos a poder usar un elemento que se llama cout, ¿sí?, que está dentro del espacio de nombres std. Std es por estándar. Entonces, dentro del espacio estándar, decimos estándar, cout. Cout es por console output, es decir, la salida por consola. En este console output vamos a escribir, vamos a enviar a este stream de salida, a este flujo de salida, vamos a escribir algo. Para poder escribir algo en este flujo de salida usamos el operador menor. Hace bien como una flechita. Eso quiere decir, envío este string, que es un literal, a el standard output. Los strings en C++ se encierran entre comillas dobles. Si quiero indicar un string, lo pongo, en este caso, los literales de string, o sea, los valores constantes fijos en el código, que son strings, se encierran entre comillas dobles. Entonces, enviamos ahorcado y además enviamos el salto de línea, es decir, un enter, digamos. En este caso, también hay un carácter. Este carácter enter va a estar representado por, dentro de la librería estándar, std, end line. El salto de línea representa este elemento. Entonces vamos a correr, control F11, corremos, ven que rápidamente, como yo lo cambié, compiló y ejecutó. Vemos que el resultado de la ejecución es escribir ahorcado, ¿sí? Voy a hacer un cambio acá, supongo que queremos agregarle un guión que antes y un guión después. Vuelvo a pedirle guardo, vuelvo a pedirle que ejecute. Y van a ver que rápidamente lo primero que hace es compilar, ¿sí? Compila y ejecuta. Ven que tenemos el cambio ahora, ¿sí? Voy a volver a modificar. Voy a apretar simplemente Control V, que es el atajo para compilar. Si no, acá con el martillito también logran que se compile, que se buildee. Vamos a ver más adelante la diferencia entre compilar y construir. En particular, una de las etapas de la construcción del build es la compilación. Entonces, hacemos Control V. En este caso no hace nada, porque ya está compilado. Hago un cambio, por ejemplo, agrego un par de guiones. Hago Control V de vuelta y ahí, como detectó que el fuente cambió, tenemos el resultado de la compilación. Acá nos dice cómo compiló. Se tomó, está buildeando el archivo ..source principal.cpp. Les recuerdo que hay otro video que explica cómo estructurar una aplicación C++ y cómo utilizar Eclipse para desarrollar en C++, para no ahondar en detalles. Bien, entonces tenemos la primera versión, buildeamos, ejecutamos, que nos muestra el nombre, usando el elemento cout, console output. Avancemos con la construcción del programa. Vamos a necesitar tener una variable que nos guarde la cantidad de vidas restantes que tenemos, es decir, cuántas oportunidades de equivocarnos al arriesgar una letra. Entonces declaramos la variable vidas restantes de tipo entero y la inicializamos con valor 7, ¿sí? 7 de vuelta es un literal, pero en este caso es un literal numérico. Vidas restantes es una variable de tipo entero. El operador igual es el operador de asignación. En este caso lo estamos usando para inicializar, para darle un valor inicial a la variable vidas restantes, ¿sí? Entonces estamos declarando una variable y la estamos inicializando. La variable vidas restantes es de tipo entero. Recuerden que la sintaxis en C++ es tipo de dato, espacio, identificador. Y en este caso lo estamos inicializando. Si simplemente quisiéramos declararla sin inicializar la variable, ponemos simplemente así, int, sin el operador de asignación, sin el igual.
Siempre que declaramos una variable tenemos que indicar de qué tipo es. El tipo de dato nos dice la naturaleza de la variable, qué tipo de valores podemos almacenar y qué operaciones podemos hacer sobre esos valores. En este caso es una variable de tipo entera, ¿sí? Entonces la estructura de declaración de una variable es tipo de dato, identificador. El identificador puede ser una secuencia alfanumérica que no contiene espacios y que tiene que empezar necesariamente con una letra, ¿sí? Ven que es muy parecido a la declaración. En este caso estamos definiendo la función main, ¿sí? Tipo de dato, en este caso es el tipo de retorno y acá el nombre de la función. Y en el caso de una función lleva un par de paréntesis. Esto le indica al compilador que lo que estamos por definir es una función, el par de paréntesis. En este caso estamos declarando la variable vidas restantes y la estamos inicializando con el valor literal 7. Bien, supongamos ahora que queremos mostrar un mensaje diciendo, bueno, cuántas vidas tenemos. Entonces vamos al siguiente paso y hacemos lo siguiente. Decimos, queremos escribir en el console.out, queremos escribir un mensaje que se compone de un literal más el valor de una variable más otro literal más el salto de línea. Entonces decimos, en cout voy a enviar te quedan con un espacio, luego el valor de la variable vidas restantes, luego espacio vidas y luego el salto de línea. Si estamos combinando en el standard output, en el console.out, estamos enviando esta combinación. Primero enviamos este literal, después el valor de la variable, después otro literal y después el elemento que es el salto de línea, ¿sí? Vamos a ejecutarlo para que vean que ahora nos dice ahorcado, te quedan 7 vidas, ¿sí? Si acá ponemos obviamente otro valor, vamos a decir te quedan 6 vidas. Cada vez que queremos enviar una secuencia ponemos el cout. Si no ponemos el salto de línea, como ustedes ven, acá sacamos el salto de línea, lo volvemos a ejecutar, dice ahorcado, te quedan 7 vidas. Lo que está faltando acá es el salto de línea que se lo incluimos de esta manera, std, end line, ¿sí? En end l. ¿Sí? Ahora también vamos a necesitar una variable que almacene la palabra secreta. Entonces vamos a tener la variable palabra secreta que va a ser una cadena de caracteres. Las cadenas de caracteres tienen que sacarse de otra librería, en este caso es la librería string. String significa eso, cadena, una secuencia de caracteres. Entonces agregamos include string, incluimos la librería string. La variable palabra secreta va a ser de tipo string y este tipo de dato, el tipo de dato string, está dentro del espacio de nombres std, estándar, igual que el elemento cout. En este caso, cout es un elemento, es un identificador, y string es un tipo de dato, el tipo de dato cadena de caracteres. Entonces, std string, palabra secreta, y declaramos la variable palabra secreta de tipo string y la inicializamos con el literal algoritmo. Supongamos que nuestra palabra secreta, nuestra palabra a adivinar es la palabra algoritmo. Ahora supongamos que queremos decir, bueno, te quedan 7 vidas o n vidas, las que correspondan, para adivinar una palabra de longitud, no sé, de... ¿Cuántas tiene? El algoritmo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Pero vamos a hacer que la variable palabra secreta nos diga cuántas letras tiene. Entonces vamos a mejorar ese mensaje. Vamos a dar un mensaje nuevo diciendo, bueno, queremos enviar al console.out la siguiente secuencia. La palabra secreta tiene, y para saber la longitud de una variable que es de tipo string, usamos la siguiente sintaxis. Ponemos nombre de la variable, punto, length, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. ¿Sí? Vamos a ver más adelante cuando empecemos a hablar sobre objetos y sobre TDAs qué significa esta sintaxis. Por ahora sepan que estamos utilizando la operación length de
una variable de tipo, un objeto de tipo string, en este caso el elemento palabra secreta. Entonces le pedimos la longitud. Entonces concatenamos. La palabra secreta tiene la longitud de esa palabra, letras y el salto de línea. Como ven, muchas veces cuando me queda muy larga la línea, puedo partir la línea de código en múltiples líneas, tratando de que su lectura sea más sencilla. En este caso, vamos a probarlo. Y nos dice ahorcado, te quedan 7 vidas, la palabra secreta tiene 9 letras. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo quiero construir un único mensaje que involucre tanto las vidas restantes como la palabra secreta, yo necesito, si quiero en este mismo mensaje poner ambas cosas, necesito primero declarar la variable antes de usarla, ¿sí? Entonces necesitamos hacer un cambio. Digo, bueno, declaro la variable vidas secretas, vidas restantes y la palabra secreta. Declaro ambas variables y las utilizo en un mismo mensaje, ¿sí? Entonces, escribo en la consola, te quedan vidas restantes vidas para adivinar una palabra con palabra secreta.length letras, ¿sí? Si lo volvemos a ejecutar ahora, cada vez que lo ejecuto se compila y ejecuta, ¿no? Entonces te quedan 7 vidas para adivinar una palabra con 9 letras. Ahora, además de la palabra secreta, vamos a tener que saber cuál es la palabra que vamos descubriendo, qué parte de esa palabra ya se está descubriendo. Entonces vamos a tener dos variables. Vamos a tener la variable, como vemos acá, la variable palabra secreta y la variable palabra descubierta. La palabra descubierta también es un string e inicialmente lo vamos a inicializar con una secuencia de guiones, ¿sí? Vamos a poner un guión por cada una de las letras que tiene esa palabra secreta. Ahora bien, esta variable, la variable palabra secreta, no va a cambiar su valor a lo largo de la ejecución. Sin embargo, la palabra descubierta, queremos que a medida que se vayan adivinando, vaya cambiando las letras en distintas posiciones según se vaya adivinando, se vaya descubriendo. Entonces, esta variable vamos a decir que es una variable constante. ¿Qué quiere decir que es una variable constante? Quiere decir que no cambia su valor durante el tiempo de ejecución, ¿sí? Es una variable constante. En este caso la palabra secreta no va a cambiar, así que le ponemos el modificador const. Decimos const, tipo de dato de la variable, std string, nombre de la variable. Esto nos va a evitar que intentemos modificar la palabra secreta por error. Si nos pasara eso, el compilador nos advertiría de que estamos intentando modificar una variable que es constante. Entonces tenemos la palabra secreta y la palabra descubierta, digamos, que es aquella donde vamos a ir mostrando qué letras se fueron adivinando o se fueron encontrando. Entonces cuando empieza el juego le decimos, bueno, te quedan tantas vidas para adivinar una palabra con tanta cantidad de letras. Bueno, tenemos que pedirle que, así como escribimos por la consola, tenemos que pedirle alguna interacción al usuario. En este caso, el programa empieza y termina. Ahora queremos que le pida una letra, un carácter que puede ingresar a través del teclado del usuario. Para hacer eso, para hacer input de teclado, hacemos lo siguiente. Usamos un objeto, un elemento que se llama cin, console input, ¿sí? De ahí es la C. Tanto cin como cout son dos elementos que existen dentro del espacio de nombres estándar, std. Entonces, según qué tipo de información intentemos leer, vamos a declarar una variable. En este caso queremos leer un carácter, entonces usamos el tipo de dato char. Decimos, letra arriesgada es de tipo char. En este caso estamos declarando una variable. La variable es de tipo carácter, es un char. Después vamos a ver en realidad que char significa dos cosas. Significa un carácter, pero también significa un entero sin signo en cierto rango. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora entendamos que estamos queriendo obtener un carácter. Entonces lo que hacemos es agregamos un mensaje, arriesgar una letra, dos puntos, espacio, y a continuación hacemos cin, y fíjense que el operador que usamos es distinto, es en sentido contrario, es decir, sacamos del console input y enviamos lo que sacamos del console input con el operador mayor,
imagínense que es como una flecha que extrae las cosas que están en Sein y las envía a letra arriesgada. O sea, saca del input y lo envía a letra arriesgada. Vamos a ver cómo se comporta ejecutándolo. Vemos que ahora el programa queda en ejecución. ¿Cómo sabemos que queda en ejecución? Y porque vamos a ver que se va a encender este indicador rojo, que nos va a permitir eventualmente terminarlo. Si lo queremos terminar, ahora está esperando la entrada de teclado. Fíjense que ahora puedo escribir en la consola. Yo supongo que quiero escribir la A. Bien. Y ahora sí, una vez que incluí la A, se leyó de teclado, apreté la A, presioné Enter y se hizo un input. Y fíjense que el botón rojo desapareció, porque quiere decir que ya fue terminado. Puedo limpiar la consola, vuelvo a ejecutar. Ahí está en ejecución, no terminé de ejecutar el programa. ¿Cómo lo sé? Porque está acá el botón de terminar. Lo puedo terminar y ahí ya no puedo escribir más. Cancelé la ejecución. De vuelta, lo vuelvo a ejecutar y ahora sí puedo escribir. Siempre el Sein va a esperar que yo presione Enter. No nos vamos a preocupar mucho en esta materia por cómo se hace entrada y salida. Vamos a dar lo básico, muy rudimentario. Entonces me interesa que yo inserte una letra, presiono Enter y va a seguir la ejecución. O sea, la ejecución va a estar pausada hasta que yo presione Enter. ¿Sí? De vuelta, lo voy a ejecutar otra vez más. Si yo presiono varias letras y presiono Enter, recién se va a continuar con el programa cuando presione Enter. ¿Sí? Es más, si yo quisiera saber cuál fue la letra leída, hago cout. Vamos a poner letra leída. Letra I directamente. Letra arriesgada. No leída, letra arriesgada. Arriesgada. Y vamos a imprimir el valor y vamos a imprimir endline. ¿Sí? Para que sea un salto de línea. Vamos a ver qué pasa. Ejecutamos la letra B, por ejemplo, y nos dice letra arriesgada B y terminó la ejecución. Ahora vuelvo a ejecutar. Si yo pongo que letra es A, B, C, cuando presiono Enter, me dice que la letra arriesgada es A. ¿Por qué? Porque todo esto que yo escribí quedó esperando para que en otro momento le pida a Sein que lea una letra. Como yo le dije a Sein, lee una letra, lee un char, lo único que va a tomar del input es la primera letra. Y el resto, bueno, el resto se lo va a guardar hasta que yo le vuelva a pedir que ingrese algún otro valor. Hasta que yo le pida que lea de vuelta del estándar input. No me preocupa por ahora. Me interesa simplemente que lea una letra. Bien. Entonces, estamos en este punto. Ya pudimos leer una letra. Y la tenemos guardada en la variable de tipo char, letra arriesgada. Entonces, cada vez que yo arriesgo una letra, en principio debería restar las vidas que tengo disponibles. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Tengo que hacer una operación aritmética. Entonces digo, bueno, vidas restantes es igual a vidas restantes menos 1. Recuerden que siempre en programación el operador de asignación lo que hace es cambiar el valor de la variable, y eventualmente para cambiar el valor de una variable puede leer el valor de esa misma variable. Estoy leyendo el valor de la variable, estoy restando 1 y se lo asigno a la variable, a la variable vidas restantes. ¿Sí? Ahora bien, en C++ existe un operador que es el operador menos menos, que nos permite simplificar esta sintaxis en los casos en los cuales yo tengo que directamente decrementar el valor de una variable. Entonces lo puedo escribir mucho más eficientemente de la siguiente manera: vidas restantes menos menos. El operador menos menos es un operador unario que modifica el valor de la variable decrementándolo. Tenemos el operador menos menos, y así como tenemos el menos menos, tenemos el operador más más. El operador más más incrementa, el menos menos decrementa el valor de la variable. ¿Por qué es mejor este operador a usar la asignación tradicional? Básicamente porque me evita errores. Yo, si tuviera dos variables enteras, me puedo llegar a confundir respecto a sobre qué variable quiero aplicar este decremento. En cambio, si yo directamente uso el operador menos menos, no hay forma de que me equivoque. Estoy decrementando esa misma variable. Además de que el código queda escrito de manera más sucinta, más pequeño. Además, me evita errores cuando tengo múltiples variables enteras con las cuales estoy operando.
Avancemos entonces. Ahora supongamos que obviamente si yo me quedo sin vidas, si vidas restantes es 0 o menor a 0, entonces lo que va a pasar es que le tengo que decir al usuario que perdió. Bueno, vamos a hacer eso. Para eso uso una estructura de control condicional. En este caso, la estructura de control es el if. La palabra reservada if. La estructura es muy simple. If, una expresión entre paréntesis que va a representar la condición a través de la cual voy a evaluar si el cuerpo de esta estructura tiene que ejecutarse o no. Si la expresión al momento de ser evaluada da como resultado un valor de verdad verdadero, entonces se ejecuta el cuerpo de la estructura de control. Si el valor de verdad es false, no se ejecuta el cuerpo del if. En C++, la palabra reservada if requiere esta estructura de control que siempre englobe toda la condición entre un par de paréntesis. ¿Puedo usar más de un grupo de paréntesis? Sí, si tengo una expresión muy grande, vamos a ver esto más adelante, pero en principio necesitamos englobar toda la expresión en un par de paréntesis. Las llaves acá que definen el cuerpo de esta estructura de control no son requeridas en el caso de que exista una única sentencia. Nuestra recomendación en general para mantener la claridad en el código, para no confundirnos, es siempre usar llaves, no solamente cuando son estrictamente necesarias. O sea, siempre uso llaves indicando dónde empieza y dónde termina el bloque. Entonces, en este caso, el bloque que se va a ejecutar en las sentencias que van a ser ejecutadas en caso de que esta expresión sea evaluada a verdadero, lo encierro entre llaves, independientemente de si es una o múltiples sentencias. Entonces, si y usamos una expresión acá que está conformada por una comparación, comparamos vidas restantes, decimos si vidas restantes es menor o igual a 0. Si es menor o igual a 0, entonces escribimos en el standard output el literal perdiste y el salto de línea. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo. Obviamente agregamos una letra, la letra O, por ejemplo. Terminamos, no se cumplió con esta condición. Ahora supongamos que vamos a hacer una prueba, vamos a poner que tengo una sola vida. Entonces vuelvo a ejecutar. Arriesgo la letra S, por ejemplo, y me dice perdiste, porque afectamos la única vida que tenía. ¿Ok? Volvemos esto atrás, tenemos 7 vidas restantes y vamos a avanzar. Bien, entonces, ahora si no perdimos, entonces ganamos. ¿Sí? Si nos quedan vidas restantes cuando terminó el juego, ahí está, perdón. Entonces, usamos la estructura con else. La estructura de control condicional if tiene una forma que nos dice si esta condición no se cumple, entonces se va a ejecutar el else, el cuerpo del else. De vuelta, llave que abre, llave que cierra y todas las sentencias que compongan el else. Si no perdiste, ganaste. Vamos a probarlo. Arriesgamos una letra, la letra Q, ganaste. Por ahora ganamos, ponemos una única vida restante, volvemos a ejecutar, perdiste. ¿Sí? Ahora bien, vamos de a poco construyendo nuestra lógica. Como ven, la gimnasia es, escribo un par de líneas de código, las compilo, las corro, veo cómo se comportan. Escribo otro par de líneas de código, las compilo, las corro, veo cómo se comportan. Esto que estoy haciendo ahora no es que lo hago simplemente porque le estoy enseñando a ustedes, sino que lo hago porque es la dinámica habitual para ir asegurándome de que todo el código es ejecutable, es compilable todo el tiempo. Siguiente paso, yo debería ver si, por ejemplo, la letra que arriesgaron está dentro de la palabra secreta y eventualmente deberíamos cambiar la palabra descubierta si es que esto ocurre.
Entonces vamos a avanzar un poquito más en nuestra solución. Haciendo lo siguiente. Decimos, bueno, luego de arriesgar una letra y de leer, porque la obtuve del teclado, si la letra arriesgada es igual a la palabra secreta en la posición 0, entonces la palabra descubierta en la posición 0 es igual a la letra arriesgada. Entonces de vuelta usamos una estructura de control condicional y ahora usamos un operador de comparación, que es el comparador que nos permite saber si dos cosas son iguales. Como ocurre en C++, como el operador igual es el operador de asignación, tenemos un problema. Cuando queremos comparar, tuvieron que elegir otro operador. En este caso inventaron el operador igual, que significa, su semántica es la comparación. Estoy comparando la letra arriesgada acá con otra cosa. En este caso, la palabra secreta en la posición 0. Los strings tienen el operador corchete que permite acceder a todos los elementos que conforman esa cadena de caracteres, a todas las letras que lo conforman. Entonces, si yo quiero acceder al primer elemento de ese string, utilizo el operador corchete, indicando el subíndice 0. Históricamente, en muchos lenguajes de programación, la primera posición en un string, igual que en un arreglo, es la posición 0. ¿Por qué? Lo vamos a ver en breve cuando hablemos un poco de memoria, cuál es el sentido de que eso sea un 0. Por ahora, entendámoslo así. El primero es el 0, el segundo es el 1, el tercero es el 2, súper claro, ¿no? No hay que desfasarse en 1, es una locura. Pero bueno, después lo analizaremos con cuidado. Pero básicamente decimos, bueno, si la letra arriesgada es igual a la palabra secreta en la posición 0, o sea, si la letra arriesgada es igual a la primera letra de la palabra secreta, entonces en la palabra descubierta en la posición 0, acá lo usamos no para leer como lo hacemos acá, sino para asignarle un carácter en una posición. Entonces la letra arriesgada la asignamos en la palabra descubierta en la posición 0. Y después de eso mostramos cuánto vale ahora la palabra descubierta, para ver si la afectamos correctamente y si la condición acá que planteamos es la correcta. Vamos a ejecutar el código. Ejecutamos, por ejemplo, ingresamos la I, Enter, nos dice guión y ganaste. ¿Por qué no dice ganaste? Porque ya tenemos 7 vidas. Ya vamos a resolver ese tema, vamos a ir incrementalmente. Ahora la I no es igual a la primera posición, entonces vamos a probar, por ejemplo, vamos a probar con la A. Entonces, ahora nos dice A, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el resto porque coincide la primera letra. Entonces, letra arriesgada coincide con la palabra secreta en la posición 0. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, entendiendo que esto es correcto, lo deberíamos repetir para todas las posiciones. O sea, para la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4. O sea, deberíamos tener acá una estructura repetitiva. Bien, entonces vamos a implementar una primera versión de estructuras repetitivas. Entonces vamos a usar una estructura repetitiva que es la estructura repetitiva while. Entonces necesitamos iterar, por lo tanto vamos a usar la variable i como un contador. La variable i es de número entero, la inicializamos en 0. Entonces, mientras que i sea menor que la longitud de la palabra, entonces repetimos esta operación e incrementamos al final la variable de control i, haciendo i más más. Incrementamos en 1i. Sí, acuérdense que esto es equivalente a poner i es igual a i más 1. ¿Sí? Pero es mucho más simple, más claro y menos propenso a error. Usa el operador más más, que lo incrementa directamente. Entonces, esto lo que haría es recorrer todas las posiciones, porque en lugar de poner palabra secreta en la posición 0, vamos a ver palabra secreta en la posición iésima. Entonces, le asignamos si la letra arriesgada es igual a la palabra secreta en la posición iésima, entonces en la palabra descubierta, en la posición iésima, colocamos la letra arriesgada. E incrementamos i. Repasamos cómo es la estructura de control while. Es una estructura de control repetitiva.
Entonces, palabra reservada while, entre paréntesis colocamos una expresión que funciona como condición booleana y entre llaves colocamos el cuerpo, o el conjunto de sentencias que se van a repetir. Siempre tiene que haber un par de paréntesis, igual que con el if, englobando las condiciones, o la condición, puede ser una condición simple o compuesta, ya lo vamos a ver más adelante. Y siempre usamos llave por claridad. Podemos no usarla si fuera una única sentencia la que queremos repetir. Nuestro consejo siempre es usen las llaves porque eso le va a permitir no equivocarse fácilmente. Bien, entonces inicializamos la variable entera i en 0. ¿Por qué en 0? Porque la primera posición es la 0. ¿Por qué decimos que i tiene que ser menor que palabra secreta.length? Porque la longitud siempre hay que ser menor, es decir, si tiene 10 caracteres, entonces el último carácter es el 9, por lo tanto tiene que ser menor a la longitud. Si tiene 10, tiene que ser menor a 10, de 0 a 9, siempre en este caso es menor. Vamos a probar esto, vamos a ejecutar, supongamos que la letra S no reemplazó ninguna, volvemos a ejecutar. ¿Qué pasaría con la A? Reemplaza una vez, volvemos a ejecutar. ¿Qué pasa con la O? Vemos que reemplazó. Algoritmo. Recuerden que la palabra secreta es algoritmo, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos en la cadena descubierta, ya sabemos ahora cómo reemplazar. Entonces, en la cadena descubierta, cuando ingresemos una letra y esa letra existe dentro de la palabra, vamos a ver que ella la reemplazó. Reemplazó en todas las ocurrencias de esa palabra, de esa letra, perdón, en la palabra. Ahora bien, les voy a mostrar un detalle. Cuando yo simplemente voy a pedirle que compile, ¿sí? Hice una modificación rápida en el código y le pedí que compile. No que lo ejecute, simple que lo compile. Y vamos a ver una advertencia, no sé si se alcanza a ver, que acá aparece una advertencia en el código, en particular en esta línea. Y vamos a ver que en la salida del compilador vamos a tener un warning o una advertencia. Estos warnings son advertencias para el programador que no impiden la compilación. O sea, recién vimos se pudo ejecutar correctamente, pero esta advertencia le está indicando al programador que el código que escribió podría tener un defecto, podría tener un problema, tal vez no. Es una advertencia simplemente. Entonces, lo que nos dice acá es importante, que es que cada vez que nos encontremos con una advertencia, la podamos resolver. No es que en todas las advertencias en nuestro código, todos los warnings, sino que las atendamos y corrijamos el código para que cuando se compile no haya ninguna advertencia. En este caso nos dice que hay una comparación entre valores signados y no signados en una expresión, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor signado y cuál es el valor no signado? Es decir, acá vemos que i es un entero con signo. Si ponemos simplemente int, el tipo de dato int es un entero con signo. Ahora, palabra secreta.length nos va a devolver un entero sin signo. Nos va a devolver un unsigned int. Entonces, nos está diciendo el compilador, che, por ahí puede ser que estemos comparando de manera incorrecta. Entonces, lo que necesitamos hacer es decirle que esta variable es un entero no signado. ¿Sí? Vamos a ver la corrección. Usamos la palabra llamada unsigned, que antepuesta a int dice que i es un entero no signado. Volvemos a compilar y vamos a ver que el warning, la advertencia, desaparece. Muchas veces le va a pasar que algunas advertencias van a ser importantes y que nos van a detectar problemas. En este caso no se manifestaba el problema porque la variable i iba a tener valores muy chiquitos. Ahora, podríamos tener problemas si la cantidad de letras podría ser muy grande. Nos estaba diciendo que estamos comparando dos valores enteros donde el valor de i, el rango disponible para i, al ser con signo o sin signo, es diferente. Entonces podríamos tener un problema a la hora de comparar un valor con signo y un valor sin signo. En este caso es correcto usar un valor, una variable entera sin signo, unsigned int, entero no signado. Entonces ahora podemos correr. De vuelta lo probamos con la letra O y funciona el reemplazo. Ahora, tal vez usar la estructura while para resolver este tipo de situaciones tal vez no es la mejor. ¿Por qué?
porque estamos en un contexto de una iteración que es totalmente conocida, está totalmente definida. Queremos que i vaya del valor 0 mientras que siempre sea menor a esta longitud, y la longitud es un valor dado. Entonces, en lugar de usar una estructura de control repetitiva indefinida como es el while, conviene usar una estructura de control repetitiva definida como es el caso de el for. Nuestro código quedaría implementado de la siguiente manera con for. Decimos for, paréntesis, la condición del for, la expresión, mejor dicho, del for, que tiene 3 partes, y el cuerpo del for. El for es un tanto particular porque tiene 3 partes. La primera parte es las sentencias de inicialización, punto y coma, la expresión de continuidad, punto y coma, la expresión de incremento. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la sentencia que ponemos antes del punto y coma, antes del primer punto y coma, representa una sentencia que se va a ejecutar una única vez antes de empezar el ciclo. O sea que esta sentencia se ejecuta una única vez. Por otro lado, acá tenemos una expresión de continuidad. Esta expresión se va a ejecutar antes de cada iteración. Y si antes de empezar la iteración se ejecuta esta expresión, si el resultado de evaluar esta expresión es verdadero, entonces se ejecuta el cuerpo. Si es falso, termina la estructura de control repetitiva. Entonces opera como el while, esto dice, mientras que esto sea verdadero, se va a seguir ejecutando. ¿Cuál es la diferencia del while con el for? La diferencia es que plantea en la misma sentencia las 3 partes: la inicialización, que se ejecuta una única vez, la condición de control, que se ejecuta una vez antes de cada repetición, y si esta expresión da falso, no sigue ejecutando la estructura de control, y la expresión de incremento. Esta expresión se ejecuta al finalizar las sentencias de esta estructura. Entonces, se va a ejecutar primero esto, después esto. Si esto da verdadero, se va a ejecutar la sentencia, y luego el incremento, y luego va a evaluar la condición otra vez. Si es verdadero, se va a ejecutar el cuerpo de la estructura, y luego el incremento, y luego se va a evaluar la expresión otra vez. Si esto es verdadero, de vuelta a la estructura. ¿Se entiende? Entonces, la sentencia de inicialización, la condición de continuidad y la sentencia de incremento. Son 3 expresiones. Una que se ejecuta una única vez, otra que se ejecuta antes de cada iteración y otra que se ejecuta luego de cada iteración. Lo que es interesante además es que la variable i está declarada además dentro de la estructura de control for. ¿Sí? Como ven, está declarado e inicializado. Eso hace que fuera de la estructura de control no exista la variable i, solamente existe dentro del contexto for. ¿De acuerdo? Vamos a volverlo a ejecutar para ver que no cambió nada en la ejecución. Elegimos una A, lo reemplazo una vez, volvemos a ejecutar, elegimos una una J, no se reemplaza nunca, lo volvemos a ejecutar, elegimos la letra O y lo reemplaza en 2 lugares. Entonces, continuando con nuestro desarrollo. Entonces, acá estamos diciendo, bueno, voy a recorrer con esa letra que ingresó, voy a recorrer y reemplazar, y ya tenemos la palabra descubierta. Ahora, dijimos, bueno, resto las vidas restantes, pero eso no es apropiado para las reglas. Lo que debería pasar es que solamente deberíamos restar vida restante si esta letra no está en la palabra. Entonces vamos a hacer ese pequeño incremento ahora. Seguimos con un par de cambios. Declaramos la variable entera ocurrencias y la inicializamos en 0. Ocurrencias va a contabilizar la cantidad de veces que la letra arriesgada está en la palabra. Entonces decimos, inicializamos ocurrencias en 0. Y acá, si la letra arriesgada es igual a la palabra secreta en posición 10ª, incrementamos ocurrencias. ¿Sí?
¿Por qué lo inicializamos y lo declaramos fuera del for? Porque primero lo declaramos afuera para que exista luego que hayamos terminado la estructura de control. No es como la variable i que simplemente nos interesa en este contexto, sino que ocurrencias lo queremos utilizar en un contexto exterior al for. Entonces, declaramos e incrementamos, mostramos la palabra descubierta y decimos si las ocurrencias son iguales a 0, de vuelta usamos el operador igual, entonces decimos vidas restantes menos menos, decrementamos acá las vidas restantes, solo si las ocurrencias son 0. Y decimos además, agregamos un mensaje, la letra arriesgada, no está en la palabra, consumiste una vida, mala suerte. Bien, vamos a ejecutarlo. Como ven, agregamos una letra. La letra A simplemente la reemplaza, tuvo una ocurrencia. Hacemos otra prueba. Ponemos la letra O, tenemos 2 ocurrencias, volvemos a probar. Tenemos la letra Z. En ese caso no hay ninguna ocurrencia, entonces nos dice que la letra Z no está en la palabra, consumiste una vida. Ahora bien, prestemos atención a este detalle que no me gustaría explicárselos, pero se lo tengo que explicar porque se van a topar con este problema frecuentemente y es importante que lo manejen. ¿Por qué no me gusta explicarlo? Y básicamente porque representa una debilidad del lenguaje, una confusión respecto a su sintaxis, que es la siguiente. Toda expresión en C++ se evalúa un valor, incluso una asignación. Entonces, si yo estoy distraído, por ejemplo, y acá digo ocurrencias es igual a 0, en lugar de hacer una comparación, hago una asignación, ¿sí? Lo que está ocurriendo acá es que dice ocurrencias, le asigno el valor 0. Entonces a ocurrencias le pongo un valor 0. Es lo que está diciendo esta sintaxis. El significado, la semántica de esta sintaxis es decir, a ocurrencias le asigno 0. Es igual a que si lo escribiera acá. Ocurrencias igual a 0. Ahora, esta sentencia devuelve un valor. ¿Cuál es el valor que devuelve? Y el valor de ocurrencias. ¿Cuánto vale ocurrencias? 0. O sea que esto es igual a escribir ocurrencias, if ocurrencias. Ahora, ¿qué es ocurrencias? Ocurrencias es una variable entera. Yo puedo agarrar y compilar este código y va a compilar, guardo, compilo y van a ver que va a compilar exitosamente. Pero, ¿por qué C++ admite que yo ponga como expresión una variable entera? Bueno, porque históricamente, esto es parte de la herencia que tiene C++ de C, donde no existían los tipos de datos booleanos y donde se usaba cualquier tipo de dato en las expresiones booleanas. Entonces en C++ no está restringido el tipo de expresiones booleanas para ser utilizados en las condiciones. Por lo tanto, lo que hace C++ es considerar que cualquier valor distinto de 0 es verdadero y el valor 0 es falso. Entonces dice acá, si ocurrencias, entonces ejecuta este código. Esto quiere decir que si ocurrencias tiene un valor distinto de 0, entonces decrementa las vidas restantes. ¿Cómo? Sí, está diciendo si ocurrencias, si el valor que tiene ocurrencias es distinto de 0, porque distinto de 0 es verdadero, entonces decrementa y muestra ese mensaje. ¿Y entonces funcionaría así o no? A ver, vamos a probarlo. La letra A me dice A. Bien, lo vuelvo a ejecutar. La letra O me dice O 2 veces. La letra Z me dice... No, la letra Z me dice lo mismo. Z, Z, Z. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo acá es... Estoy asignándole el valor 0. O sea, recuerden que yo había dicho que olvidarse el igual es cambiarle el valor 0. Entonces siempre va a ser igual a 0. Bien. Entonces de vuelta. Si yo me olvido el valor 0,
el igual es como si yo le estuviera asignando el valor y a su vez siempre ese valor fuera 0. O sea que estoy cometiendo un error porque estoy asignándole el valor 0. Entonces lo vuelvo a ejecutar acá y digo, bueno, vamos a poner la A. Y se vuelve a comportar igual, ¿ven? Pongo la Z y de vuelta. Muestra guión, 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 guión. No, nunca entra acá. ¿Por qué? Porque siempre va a dar, esta expresión siempre va a dar falso. ¿Por qué? Porque siempre va a tener valor 0. ¿Por qué? Porque no estoy comparando con 0, sino estoy poniendo igual, igual a 0. Necesito poner igual, igual a 0 en lugar de igual a 0. Ahora lo corro de vuelta. Y ahora digo, che, si pongo la letra A, me dice ganaste. Si pongo la letra Z, me dice, no, la letra Z no está en la palabra. De vuelta, esto es un error muy normal, ¿sí? De hecho, yo podría escribir directamente ocurrencias. Si ocurrencias, entonces resto vidas. ¿Pero qué significa esto? Si ocurrencia vale 0, entonces resto vidas. Entonces, si pongo la A, me dice, no, ocurrencia no. Si ocurrencia vale 0, no. Si ocurrencia es distinto de 0 en realidad. Porque ocurrencia tiene un valor que es 1. Entonces me dice, si es 1, la letra no está en la palabra, consumiste una vida. Y esto es muy confuso, ¿qué quieren que les diga? Conviene hacer la comparación. Conviene no utilizar esa característica de C++ y ser claro. Es decir, yo construyo una expresión de tipo booleano, hago una comparación. ¿De dónde salen los tipos de datos booleanos? Y por ejemplo, de una comparación, comparo ocurrencias con 0. Entonces, si ocurrencias es igual a 0, entonces decremento y muestro el mensaje. Y me quedo tranquilo de que estoy entendiendo lo que está pasando. La advertencia es, ojo, porque se pueden olvidar y pueden confundirse el operador y pueden hacer una asignación en lugar de una comparación y van a tener un comportamiento errático y no van a entender por qué. O sea, siempre va a valer 0. ¿Por qué? Porque le están asignando el valor 0. Lamentablemente estamos expuestos todo el tiempo a esto y créanme que pasa regularmente en los trabajos que corregimos. Entonces, presten atención, tengan cuidado, usen siempre los operadores de comparación y eso va a simplificar tanto la lectura. Y si ven un comportamiento raro, revisen los operadores porque uno se puede equivocar y se le puede olvidar de colocar un igual. Bien. Vamos a continuar entonces. ¿Cómo seguimos? Bueno, ahora necesitamos hacer, ya sabemos cómo mostramos un mensaje, leemos una letra, reemplazamos y contabilizamos si esa letra no estaba. Ok, ahora tenemos que hacer esto, tenemos que hacer una repetición porque esto tiene que ocurrir múltiples veces. ¿Cuántas veces tiene que ocurrir eso? Bueno, hay dos condiciones, básicamente, o bien se nos consumen todas las vidas, o sea, nos quedamos sin vidas, o bien la palabra secreta es igual a la palabra descubierta, por lo tanto, adivinamos la palabra. Bien, entonces vamos a hacer eso. Ya, cada vez el código es más grande. Entonces decimos, englobamos toda esta estructura que tenemos acá, todas estas sentencias que involucran mostrar cuántas vidas quedan, pedir que arregles una letra, reemplazar esa letra arriesgada, mostrar la palabra descubierta y contabilizar las vidas, lo englobamos en una estructura de control repetitiva. Ahora sí usamos un while porque nos parece que en este caso es una estructura de control repetitiva indefinida porque no sabemos cuántas repeticiones, va a depender de la cantidad de vidas restantes. Entonces decimos, mientras que las vidas restantes sean mayores a 0, o sea, nos queden vidas restantes, y además la palabra descubierta sea distinta de la palabra secreta. De vuelta, la estructura de control while, englobamos toda su condición en un par de paréntesis grandes, ¿sí? Este par de paréntesis. A su vez, podemos usar una expresión booleana compuesta, que está compuesta de dos partes. La primera parte la ponemos entre paréntesis para clarificar. Acá no es necesario este nivel interior, pero queda mucho más simple. Decimos, mientras que vidas restantes mayor que 0. Usamos una comparación entre vidas restantes y el literal 0. El valor de vidas restantes y el literal 0. And, el and se escribe como ampersand, ampersand, ¿sí? Doble ampersand. Esto es el and, la i. La conjunción tiene que pasar esto y esto, o sea, mientras que me queden vidas y además
tengo que comparar la palabra descubierta con la palabra secreta. Es decir, la palabra descubierta sea distinta de la palabra secreta. O sea, repito esto mientras haya diferencias entre lo que descubrí y lo que es como secreto. Entonces, uso el operador de distinto. El igual se escribe igual, igual. El comparador de igual. Ahora, la diferencia se escribe signo de admiración, igual. ¿Sí? Entonces decimos, mientras que la palabra descubierta sea distinta a la palabra secreta. Entonces, ambas condiciones tienen que ser ciertas. Bien, probemos la ejecución de esto. Entonces vamos a ingresar la letra A. Actualizó, se mantiene la ejecución. Fíjense, tengo todavía en rojo. Dice, te quedan 7 vidas para adivinar una palabra con 9 letras. Arriesga la letra P. Me dice, la letra P no está en la palabra, consumiste una vida. Te quedan 6 vidas para adivinar una palabra con 9 letras. Arriesga una letra. Bueno, vamos a agregar la letra O. Y adivino ambas. Supongamos que consumimos todos los turnos. La E no está. La R sí está. La Z no está. La Z, insistimos, no está. 3 vidas. No está. No está. Perdiste. ¿Ok? Vamos de vuelta. Lo volvemos a ejecutar. La letra A, la letra L, la letra G, la letra O, la letra R, la I, la T, la M. Y ahí terminé. Me quedaron 7 vidas, las consumí, no consumí ninguna vida y me dice que ganaste. Porque me quedaron vidas. Encontré la palabra, algoritmo. Bien, entonces de a poco vamos terminando la implementación. Ya ahora logramos que se repita mientras que esta condición se cumpla. ¿Sí? Ahora que tenemos una primera implementación, podemos enfocarnos en mejorar un poco el código. Por ejemplo, modularizando. Es decir, tener una única rutina que tiene toda la solución a nuestros problemas. Entonces podemos empezar de a poquito. Vamos a modularizar algunas partes de este comportamiento. Por ejemplo, acá tenemos la primera sentencia se ocupa de mostrarle el título o darle la bienvenida al usuario, digamos. Entonces podemos empezar con una primera modularización. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos directamente reemplazar esa línea por el llamado, la invocación a una subrutina. En este caso le llamamos mostrar bienvenida. Acá, como ven, tenemos la invocación a la subrutina, reemplazamos la línea de código por esta invocación. Ahora bien, les quería mostrar qué pasa cuando intentamos compilar este código. Vemos que tenemos un error, ¿sí? Tenemos un error ahí, nos muestra, dice que la función mostrar bienvenida no puede ser resuelta. En este caso, vemos que tenemos un error de compilación. O sea, el compilador nos dice la función mostrar bienvenida no está declarada en este scope. En este ámbito no está declarada aún la función mostrar bienvenida. Bueno, vamos a proceder a declararla. ¿Dónde la tenemos que declarar? Previo a su utilización. Entonces, la declaración de una función involucra decir que va a existir una función, una subrutina llamada mostrar bienvenida que no recibe parámetros, por eso el par de paréntesis que abre y que cierra, y que no devuelve ningún valor. Cuando una función no devuelve ningún valor, decimos que el tipo de retorno es void, o sea, es ninguno, digamos, no tiene tipo de retorno. Entonces decimos void, el identificador de la función, y el par de paréntesis que abre y que cierra una función sin parámetros. Ahora bien, vamos a intentar compilar. Recuerden que la primera vez cuando intentamos invocar la función y no existía, nos decía que mostrar bienvenida no estaba declarada. La declaración involucra colocar la firma de esa función con un punto y coma, ¿sí? Es una sentencia declarativa. Declaramos que va a existir una función. Ahora, ¿qué pasa si no la implementamos? Porque hasta ahora está simplemente declarada. Bueno, vamos a intentar compilar de vuelta. Vamos a ver qué ocurre. Otro error, pero no en la etapa de compilación. Vemos acá que en la primera etapa se está intentando compilar principal.cpp y nos dice que al invocar el compilador compiló correctamente. Ahora bien, más allá de que haya compilado, luego de compilarse hay una etapa posterior a la compilación que es la link edición, si me permiten la palabra el Spanglish. Es el procesamiento siguiente a la compilación que involucra el linker o el link editor, el editor de saltos.
todas las rutinas no tienen que estar en el mismo contexto definidas. Entonces lo que permite el compilador de C++ es tener separadas las distintas unidades funcionales. Entonces, en primera instancia, el compilador intenta ver que sintácticamente es correcto. Toda la sintaxis que yo coloqué acá es correcta. Ahora bien, hay un problema porque nos dice que en la función main, ¿sí?, la referencia a mostrar bienvenida está sin definir. Es decir, esta sentencia, esta referencia nunca fue definida. Está declarada, pero no definida la función. Entonces es muy importante cuando nosotros tenemos un error, entender si es un error de compilación o es un error de link edición. En la link edición quiere decir que no está definida la función más allá de que esté declarada. Alguien dice, va a existir una función mostrar bienvenida, pero no está la declaración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que declararla. ¿Qué significa? Perdón, definirla, ya está la declaración. Vamos a definirla ahora. Entonces, definirla la definimos abajo. La definimos abajo de la función main. Arriba están vamos a tener todas las funciones declaradas y abajo las vamos a tener definidas. Después vamos a explicar por qué. Pero básicamente ahora sí tenemos la definición. Entonces decimos mostrar bienvenida es una subrutina, no recibe parámetros, no devuelve ningún valor y lo que hace es esto: imprimir ahorcado, la bienvenida al juego. Intentamos compilar de vuelta y vamos a ver que ahora la compilación funcionó exitosamente. Podemos probar el código, podemos ejecutarlo y vemos que la ejecución obviamente empieza correctamente, ¿sí? Entonces tenemos, esta es la invocación de la subrutina, la función en este caso. Tenemos la declaración, es decir que va a existir, indicarle al compilador que va a existir. Y acá tenemos la definición de la función, es decir, la especificación, su implementación. Decimos, esta declaración que está acá arriba se define de esta manera. Vamos a entender en breve por qué separamos la declaración de la definición. En este caso estamos usando una subrutina que no recibe parámetros y no devuelve ningún valor. El caso de mostrar bienvenida. Entonces empezamos a modularizar, a partir nuestra función en múltiples partes, de tal manera de que quede mucho más simple el código. Vamos a ver a dónde llegamos con esto. Lo único que nos está faltando, que es algo no mandatorio por el compilador, pero sí para nosotros, para poder entender de qué se trata, es la documentación, que típicamente se coloca por sobre, en C++ estamos hablando, por sobre la declaración. O sea, cuando se declara una función, una subrutina, le ponemos como documentación un comentario que describe su propósito. Más adelante vamos a formalizar un poco más qué tipo de comentarios usamos. En este caso, cuando tenemos funciones, mínimamente describimos su propósito. Entonces indica el inicio del programa, es la documentación, ¿sí? No lo vimos antes, pero los comentarios en C++, los multilínea empiezan con barra asterisco y terminan con asterisco barra. ¿Sí? Todo lo que escribamos acá adentro es ignorado por el compilador. Ahora también nos ocurre que esta sentencia que tenemos acá, estamos mostrando, digamos, estamos mostrando el estado del juego, estamos mostrando las vidas, estamos mostrando qué longitud tiene la palabra que queremos adivinar. Tal vez este es un buen momento, no lo discutimos antes, pero es un buen momento tal vez para también mostrar cuánto conocemos de la palabra, ¿sí? Tal vez podemos incluir acá un cambio además de esto. Entonces vamos a cambiar esto por algo así como mostrar el estado. Vamos a ese paso. Tenemos una subrutina que se llama mostrar ahorcado. Básicamente muestra el estado del juego. Entonces tenemos mostrar ahorcado, que le damos como parámetro la palabra descubierta y las vidas restantes. Entonces mostrar ahorcado con la palabra descubierta y las vidas restantes. Esta rutina está invocada acá. Esta subrutina está invocada acá. Tenemos la declaración, mostrar ahorcado. Vemos que recibe dos parámetros, un string que es descubierta, una palabra descubierta, y un entero que es la cantidad de vidas restantes. Y lo que nos dice la documentación es que describe el estado del juego. Entonces cuando vamos a la implementación, acá tenemos la definición, como decíamos, donde está implementada la función, decimos que mostramos la palabra descubierta, un salto de línea, y decimos te quedan vidas restantes, vidas para adivinar la palabra con
descubierta.length letras. Entonces recibimos dos parámetros. Bien, vamos a ejecutarlo. Entonces decimos la A y nos dicen te queda 7 vidas para adivinar una palabra con 9 letras. Arriesgar una letra, vamos a ver la O, nos muestra el estado y se te quedan 7 vidas para adivinar una palabra con letras. Algo muy importante que les va a pasar con Eclipse es que todas las ejecuciones están ongoing. Yo lanzo otra ejecución y van a ver que la anterior no se canceló. Yo tengo múltiples ejecuciones disponibles acá y puedo saltar entre esas varias ejecuciones. Si lanzan muchas, puede ser que empiece a sufrir su computadora porque tienen muchas ejecuciones que van a estar consumiendo memoria, consumiendo micros y que están procesando información, o como en este caso van a estar paradas. Yo lo que tengo que hacer típicamente es lo paro y acá ven que me quedó la salida de la última. Yo puedo cerrar esto, parar la otra, cerrarlo, parar, cerrar, hasta que no me quede ninguna, ¿sí? Entonces ahí ya no tengo ninguna, puedo volver a lanzarlo, ¿sí? Tengan cuidado porque a veces uno tiene muchas ejecuciones en simultáneo. Entonces ahorcado me dice la palabra, me dice te quedan 7 vidas para adivinar una palabra con 9 letras. Bien, entonces tenemos una subrutina acá que es mostrar ahorcado, que de alguna manera, digamos, dibujaría, si me permiten el término, dibujaría la palabra y dibujaría el estado actual del juego. Así como tenemos subrutinas que reciben parámetros, podemos tener subrutinas que devuelvan valores. Por ejemplo, en lugar de hacer toda la rutina acá que le dice al usuario que arriesgue una letra, que declara la variable y que le pide el input, podemos hacer una subrutina que haga exactamente eso. Entonces cambiamos la implementación. Entonces después de mostrar el ahorcado, declaramos la variable letra arriesgada y la inicializamos con el resultado de la rutina arriesgar letra. ¿Qué hace arriesgar letra? Bueno, está esta es la invocación, acá está la declaración. Nos dice que devuelve un char, que no recibe parámetros y que solicita al usuario arriesgar una letra y devuelve la letra que arriesgada. Bien, ¿qué arriesgada la letra? La letra que arriesga. Bien, hay un typo ahí. Bien, entonces vemos la implementación. Si ustedes hacen control clic pueden navegar hasta la implementación, ¿sí? Entonces en la definición está la implementación, declaramos la variable letra, hacemos el out, arriesgar una letra y hacemos el sein para leer esa letra y devolvemos esa letra. Entonces ya vemos que usamos la palabra return para devolver el valor que estamos leyendo acá. Como ven, estamos empezando a simplificar el código. Ya tenemos mostrar bienvenida, mostramos el ahorcado, arriesgar letra. Vamos simplificando el código, modularizándolo, separando el código en partes. Comprobamos que todo siga funcionando, cancelamos esta ejecución, recuerden, cerramos todo, ahí ponemos la doble cruz para cerrar todo lo que está inconcluso. Ejecutamos y bueno, arriesgamos la letra A, nos dicen te quedan 7 vidas, cerramos la letra O, nos muestra el estado actualizado, agregamos la letra Z, consumimos una vida, perfecto, cancelamos la ejecución. Ahora bien, también tenemos acá un bloque de código que tal vez tenemos que simplificar, que es este, que requiere de mínimamente recibir tanto la palabra secreta como la letra arriesgada como la palabra descubierta, y deberíamos contar las ocurrencias. Entonces podemos hacer una implementación de la siguiente manera. Podemos implementar la función descubrir. ¿Qué hace la función descubrir? Y descubrir, a ver qué hace. Recibe la letra arriesgada, la palabra descubierta y la palabra secreta. Entonces vamos a ver la documentación. Descubre las ocurrencias de la letra en la palabra secreta, de letra en la palabra secreta, y devuelve la cantidad de apariciones. Entonces acá nos devuelve cuántas apariciones tuvo esa letra. Entonces recibe como parámetro un char, recibe como un string y otro string. Uno es el carácter que ingresó, otro es la palabra que ya está descubierta y otro la palabra secreta. Y esto lo que debería hacer es contabilizar, devolvernos esa cuenta y además reemplazar en la palabra descubierta las ocurrencias de esta letra. Entonces vemos la implementación y básicamente es la misma implementación que teníamos antes. Declara la variable local ocurrencias, esta variable es local a este método, a esta función, perdón, y lo devuelve, y lo que hace es el mismo ciclo que tenía antes.
contabilizar y ir reemplazando. Vamos a probarlo a ver si todo quedó igual, porque hicimos este cambio. Seguimos simplificando acá, decimos, bueno, mientras que tenga vida, si la palabra descubierta no es igual a la palabra secreta, mostramos el ahorcado, arriesgamos una letra y descubrimos para saber cuántas ocurrencias hubo. Ejecutamos el código y decimos, bueno, a ver, la letra Z nos dice no está, perfecto, se mantuvo en 6. La letra A nos dice, no nos dice nada, pero no nos descubre. A ver, la O no nos descubre. La L, la A, no cuenta vidas, pero no descubre. O sea, no está cambiando la palabra descubierta. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque descubrir recibe como parámetro letra descubierta y secreta. Estos tres parámetros son parámetros que están pasados por valor. Es decir, si yo modifico internamente en esta rutina el valor de ese parámetro, entonces solamente lo estoy afectando dentro de la rutina. Este cambio que yo hago de descubierta reemplazando la posición iésima solo se ve afectado en este contexto. Déjenme mostrarles. Hago un std cout, imprimo acá para hacer una prueba. Imprimo, dijimos descubierta, imprimimos un espacio ahí y imprimimos descubierta. Inline, bien, cancelamos la ejecución, todas las previas que haya, perfecto, no hay ninguna, ejecutamos, entonces decimos la A, que debería estar en la primera. Entonces vemos que cuando imprimimos descubierta, el valor es A, con todos guiones, pero después cuando lo mostramos fuera de ese contexto, o sea, en esta línea, descubierta fue cambiada, pero solamente cambiamos la variable que es la copia de esta variable que le estamos pasando acá, porque lo pasamos por valor. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Bien, lo corregimos pasando por referencia. ¿Cómo hacemos para pasar por referencia un parámetro? De la siguiente manera. Vamos a ver la corrección. En C++, cuando queremos que un parámetro, en lugar de pasar por valor, se pase por referencia, vamos a andar en este concepto de referencia en breve cuando analicemos memoria, referencias y punteros. Pasar por referencia involucra que en lugar de pasar una copia de la variable, pasamos la misma variable, por lo tanto toda modificación que hagamos sobre esa variable se va a ver afectada tanto en la rutina llamada como en la rutina que llamó. Entonces, toda modificación que hagamos desde descubrir en la variable descubierta va a ser visibilizada por la rutina que llamó a descubrir. Entonces, ¿cómo le indicamos eso? Anteponiendo un ampersand. Decimos nombre tipo de la variable, ampersand. En este caso, el ampersand significa otra cosa distinta al doble ampersand que usamos acá. Tiene otro significado. Es para decir, es una referencia a un string. No es un string, sino que es una referencia a un string. Lo pasamos por referencia. Entonces, pasamos la variable descubierta por referencia. Ojo, tenemos que indicarlo tanto en la declaración como en la definición. En la definición decimos descubierta ampersand string. Entonces, ahora vamos a probar esta nueva versión. Y vemos que cuando le decimos la letra es la A, vemos la modificación. ¿Por qué? Porque esta impresión que la hacemos dentro de la rutina mostrar ahorcado, recibiendo como parámetro descubierta, a partir de su invocación en main, recibimos la palabra descubierta, que es la misma variable que pasamos acá. Acá mostrar ahorcado, la variable palabra descubierta es un parámetro que se pasa por valor. Acá es un parámetro pero que se pasa por referencia. Eso hace que cualquier modificación que se haga dentro de la función descubrir va a afectar la misma variable que le estamos pasando como parámetro. ¿Sí? Entonces vemos que ahí ocurre el cambio. Vemos la O y vemos que otra vez tenemos el comportamiento apropiado. Entonces, ya simplificamos bastante el código, lo tenemos más simple. Igual seguimos teniendo distintos niveles de especificidad dentro de las rutinas. Entonces queremos mejorarlo un poquito más. ¿Cómo podemos mejorarlo? Bueno, de la siguiente manera. Vamos a
mostrar resultado. Por ejemplo, la rutina que teníamos acá abajo, que nos mostraba en un caso o en el otro si ganamos o perdimos, tenemos la subrutina mostrar resultado, que recibe como parámetros las vidas restantes, sí digo bien, las vidas restantes. Entonces tenemos este método mostrar resultados, vamos a mirarlo, mostrar resultado de las vidas restantes. Si las vidas restantes son menores que 0, dice perdiste, y si no, dice ganaste. Entonces nuestro código va quedando mucho más simple en la función principal en este main. Y otra cosa que cambiamos, un poquito más compleja, es que también el hecho de actualizar las vidas restantes en función de las ocurrencias y mostrar si la letra arriesgada estaba o no estaba, lo hacemos dentro de esta rutina, que es la rutina de actualizar, esta subrutina de actualizar, que nos dice en su documentación que, en su declaración, según la cantidad de ocurrencias de la letra arriesgada en la palabra secreta, consume o no una vida. Entonces, la subrutina actualizar recibe como parámetro las vidas restantes por referencia. ¿Por qué por referencia? Porque las quiero cambiar. Quiero que, si las ocurrencias son 0, bueno, tengo que cambiar las vidas restantes. Y además recibo la letra arriesgada para poder comunicar que no tuvo ocurrencias o que sí, no sé bien qué es lo que quiero hacer, pero básicamente actualizo acá las vidas restantes y notifico. Entonces, actualizar, vemos la implementación, dice si las ocurrencias son iguales a 0, entonces decrementa las vidas restantes, y ahí lo que hago es mostrar que no contiene esta letra arriesgada. ¿Qué es mostrar que no contiene? Bueno, mostrar que no contiene es otra subrutina que está definida acá arriba. Mostrar que no contiene, recibo una letra y escribo la letra no está en una palabra, consumiste una vida. Ahora, ¿por qué la rutina, y esto es lo que le quería mostrar, por qué la rutina actualizar invoca la rutina mostrar que no contiene, siendo que esa rutina está declarada arriba? ¿Cómo hace el compilador para cuando va compilando linealmente de arriba hacia abajo, línea a línea, de línea menor a línea mayor? ¿Cómo se da cuenta que esto existe? Bueno, básicamente porque está la declaración en la parte superior. Tenemos declarada la rutina mostrar que no contiene letra. Entonces, esta rutina indica al usuario que la letra no está en la palabra secreta. Entonces, si nosotros tenemos en primera instancia todas las declaraciones en la parte superior, en la parte inferior tenemos el main y el resto de las implementaciones, los podemos usar en cualquier orden. No interesa en qué orden estén definidos porque están todas las rutinas declaradas previamente y se pueden usar. En otro caso, si yo no la tuviera definida, o sea, esto probemos que funciona. Ahora, como lo tengo, lo ejecuto y tenemos, o sea, la letra A, la letra Z, me dice que te quedan 6 vidas para adivinar, me dice que la letra Z no está en la palabra, consumiste una vida, me muestra el resultado, te quedan 6 vidas, etc. Vemos que modifica correctamente, vemos que muestra el mensaje en el caso de que no está. Lo voy a resolver, bien. Bien, ¿cómo seguimos? Bueno, acá veo también que esta expresión es también relativamente compleja porque no me queda claro a un solo golpe de vista cuánto itera, bajo qué condiciones itera. Entonces puedo simplificar un poco más este código. Vamos a ver, ahí estamos, perdón. Bien, ahí estamos. Entonces puedo hacer lo siguiente, puedo decir while sigue jugando, tengo una rutina, una subrutina sigue jugando que devuelve un booleano, un boolean. Entonces digo, sigue jugando según las vidas restantes con esta palabra descubierta y esta palabra secreta. Entonces, ¿de qué sigue jugando? ¿De qué depende si sigue jugando? Y de las vidas restantes, de la palabra descubierta y de la palabra secreta. Entonces, acá tenemos la declaración de sigue jugando, vamos a la definición, decimos sigue jugando, devuelve si las vidas restantes son mayores a 0 y la palabra descubierta es distinta a la palabra secreta. Fíjense que directamente estoy devolviendo la expresión. Sería un error que yo intente usar un if para esto. If esta condición, entonces return true, else return false. ¿Por qué esto es incorrecto? Porque es redundante, porque básicamente es lo mismo que indicar que
Si esto es verdadero, yo devuelvo verdadero. Si esto es falso, esto devuelvo falso. O sea que yo devuelvo el resultado de evaluar esta expresión. Si esta expresión es verdadera, devuelvo verdadero. Si esta expresión es falsa, devuelvo falso. No necesito hacer una bifurcación, una estructura condicional. Directamente devuelvo valor de verdad de evaluar esa expresión. Entonces digo, ¿cuándo sigue jugando? Cuando se cumple esta condición, que es este término y este otro término. Entonces vuelvo a simplificar mi implementación. Entonces ahora digo, bueno, mientras que se siga jugando, muestro el ahorcado, arriesgo la letra, descubro, actualizo. Cuando no se sigue jugando, muestro el resultado. Fíjense cómo elevé el nivel de abstracción y ya mi función principal describe la solución al problema en los términos del problema. ¿Cómo seguimos? Bien, acá me doy cuenta de que podemos mejorar un poco más la implementación, porque en realidad la palabra descubierta acá yo la inicializo con una secuencia de guiones. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, decir, no, en realidad la palabra secreta es introducción. Entonces yo debería empezar a contar cuántas palabras, letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No es la idea. Entonces necesitaría automatizar esto, o sea, lograr que directamente, según la palabra secreta, la palabra descubierta se inicialice. Entonces, parametrizo un poco la solución de la siguiente manera. Ahí está. Entonces digo, palabra descubierta se inicializa ocultando la palabra secreta. Se llama a una subrutina que llamé ocultar. ¿Qué hace ocultar? Bueno, ocultar devuelve una versión oculta de palabra. Entonces, recibe una palabra y la oculta. Entonces la lógica de ocultar es esta que está acá, ¿no? Inicializa un string con vacío y después va desde 0 hasta la longitud de la palabra secreta y lo que hace es le concatena a ocultar, le asigna, mejor dicho, a ocultar, la concatenación de ocultar más un guión. Entonces estoy generando un nuevo string, concatenando este string con un guión. Y eso se lo asigno a la otra variable, ¿sí? Entonces de vuelta, vamos a probar este código. Ocultar hace eso. Podría acá tomar la decisión de no usar guiones, usar asteriscos, no sé, usar alguna otra cosa. Lo probamos, vemos que tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, vamos a hacer otra prueba, vamos a cambiar la palabra, vamos a hacer una palabra fácil. Vamos a cambiar algoritmo por prueba. Entonces volvemos a ejecutar el código y vemos que la cantidad de guiones ahora son menos, son correspondientes a prueba, o sea, la función ocultar nos está funcionando. Bien, ahora podemos hacer todavía una mejora en este código. Como decíamos en C++, el operador más de un string con otro string representa la concatenación, o sea, le agrega. Ahora podemos usar otro operador que también existe, que no, creo que no lo resolví. No, vamos a avanzar con otra, más adelante les muestro otra alternativa. En lugar de usar el operador más, podemos usar el operador más igual para concatenar y asignar. Bien, otra cosa que nos está importando ahora tiene que ver con, por ejemplo, ciertos valores literales. ¿Qué es un valor literal? Un valor hardcodeado en el código. Por ejemplo, el valor 7. Esta es la cantidad de vidas que tenemos, entonces dependiendo de la versión de ahorcado que juguemos, tal vez nos interesa jugar con 7 vidas, tal vez nos interesa jugar con 2 vidas, a veces con 12 vidas, o sea, queremos un modo fácil, un modo difícil y lo queremos cambiar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Transformando este literal en una constante. Para eso usamos un mecanismo que es el mecanismo de macros. Entonces decimos, vidas restantes es igual a vidas. ¿Qué es vidas? Bueno, básicamente definimos acá, hacemos un sharp, acá, numeral, almohadilla, o como quieran llamarle, es un numeral, define, definir vidas como 7. Esto que está acá es una macro del precompilador. Esta macro del precompilador lo único que hace es buscar y reemplazar. Antes de compilar, el precompilador se encarga de buscar la expresión vidas y reemplazarla por lo que le pongamos acá, 7 por ejemplo.
Ojo porque no es igual a 7, porque esto no es sintaxis de C++ estrictamente, sino que es del precompilador. Entonces, esta es una directiva del precompilador y lo que hace es, dice, reemplazo esta macro por la expresión que yo ponga acá, lo que sea, ¿sí? Entonces, vidas va a ser reemplazado acá, ¿sí? Si nosotros por error colocamos vidas igual a 7 pensando que esta es una sentencia de asignación e intentamos compilar, ahora les muestro lo que sucede, nos va a dar este error, nos va a decir que acá hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque intenta acá reemplazar vidas, ¿sí? En la expansión de la macro vida intenta poner igual vidas, ¿sí? Entonces intenta poner igual vidas, lo cual es un problema. Entonces, ojo porque estas macros son herramientas que permiten reemplazar, sustituir un nombre, el nombre de esta macro, en un valor. Se puede usar para muchas cosas, pero en particular hay que tener mucho cuidado. Nosotros recomendamos que se use solamente en este caso para definir macros de esta manera con valores fijos. La convención, como ven, es usar siempre mayúsculas para estas macros para poder identificarlas rápidamente en el código. Ese valor va a seguir siendo un literal, pero va a estar en un solo lugar identificado, como en este caso que es 7. ¿Y por qué lo identificamos? Sí, porque probablemente lo queremos cambiar. Entonces, tal vez por eso, porque lo queremos identificar y que es un parámetro del programa en tiempo de compilación. Si lo queremos compilar, tenemos dos versiones, versión fácil y versión difícil, podemos compilar distintas versiones del mismo código y podemos cambiarlo ahí, ¿sí? Solamente nos va a servir para esto, para definir valores en tiempo de compilación. Si queremos que se comporte distinto, ya ahí no usamos una macro, sino que usamos algún otro mecanismo si queremos que varíe en tiempo de ejecución. Entonces, cuando reemplazamos, ahora podemos volver a compilar, reemplazamos correctamente, ponemos vidas 7, esto quiere decir, recuerden, se define vidas como 7, y acá hacemos la asignación de vidas y ya. Bien, ahora, nos va a pasar regularmente que vamos a escribir código que va a tener miles de líneas de código, ¿no? A veces decenas de miles. Entonces, escribir todo el código en el mismo archivo es complicado por varias razones. Primero, porque es difícil para leer y para identificar una parte del código. Y en segunda instancia, porque cada vez que se haga un cambio en una línea de código de este archivo, se va a tener que compilar todo el código. Entonces, una técnica habitual es empezar a separar el código en partes para tener unidades independientes de compilación que se compilen independientemente y solamente cuando haya un cambio y no se tenga que compilar todo el código todo el tiempo, y además para poder tener pequeños bloques en donde podamos identificar rápidamente y agrupar los módulos que tengan que ver entre sí. Entonces, por ejemplo, podríamos tener la siguiente aproximación. Podríamos llevar todas las implementaciones de las funciones que representan o que tienen que ver con la interacción, con la entrada-salida, le muestro algo al usuario y recibo información del usuario, extraerlas a otro lugar. Entonces podemos hacer la siguiente solución. Podemos llamar a un CPP más llamado interacciones. Este CPP nos traemos todas las implementaciones de las funciones que tengan que ver con mostrar bienvenida, mostrar ahorcado, mostrar que no contiene, mostrar resultado y arriesgar letra. Todas las que tienen que ver con CIN y COUT. Entonces nos traemos los includes de IOStream para hacer CIN y COUT y de string porque lo vamos a usar. Y en principal solamente dejamos el include de string porque ya directamente principal no depende de CIN y COUT sino a través de interacciones. Y borramos acá abajo todas las implementaciones porque están en el otro lugar. Por el solo hecho de colocarlas dentro de la misma carpeta de fuentes, vean el video de cómo crear un proyecto C++ y cuáles son las recomendaciones, Eclipse va a identificar que hay un módulo más. Entonces cuando intentemos compilar, se van a poder compilar y van a ver que va a haber dos líneas de compilación. Una línea para compilar interacciones y otra para compilar principal, ¿sí? O todos los archivos .cpp que coloquen dentro de la carpeta de fuentes se van a intentar compilar en esta instancia. Ahora bien,
nosotros sí o sí tenemos que tener las declaraciones antes de el main. ¿Por qué? Porque si no el compilador no sabría cómo resolverlas. Acá entra en juego lo que les decía del link editor. Es decir, el compilador compiló interacciones. El compilador compiló principal. Validó la sintaxis. Ahora, una vez que compiló ambas unidades independientemente, necesita construir un único archivo ejecutable, donde el parte del código de principal llama al código que está en interacciones. Ahora, ¿cómo supo el código de principal que es correcto? Bueno, porque mostrar ahorcado existe acá, o algo más fácil. Mostrar bienvenida lo está invocando desde el main y está declarado acá. Si no estuviera declarado, no lo podría encontrar. O sea, intentamos compilar y nos da un error de compilación. Nos dice mostrar bienvenida no fue declarado. Pero uno puede decir, no, pero para está el mostrar bienvenida, lo dejamos en interacciones, está acá. Sí, pero está en otra unidad de compilación que no es la misma unidad que está compilando cuando intenta compilar principal. Entonces, interacciones lo pudo compilar, pero ahora no puede compilar independientemente principal, independientemente del resto. Entonces necesita tener la declaración de mostrar bienvenida. ¿Se entiende? Necesito primero declararlo. Entonces ahora sí, intento compilar y él compila principal. ¿Por qué no compiló interacciones? Porque yo lo tenía compilado. Entonces, si yo cambio interacciones, de vuelta, corro el build, lo que hace es vuelve a compilar interacciones y reejecuta el link editor para generar un único ejecutable. Ahora, si yo hago un cambio en principal, no importa cualquier cosa, y hago un cambio en interacciones, cualquier cosa no importa, le vuelvo a decir que buildee, y como cambié ambos fuentes, compiló interacciones, compiló principal, y después link editó todo y generó el ejecutable cpp ahorcado. Entonces, de vuelta, esto hace que yo, si tengo múltiples fuentes, solamente compile lo que haya cambiado, no más. Exactamente eso. Entonces, de vuelta, lo que decíamos, tengo que tener las declaraciones en algún lugar. ¿Por qué? Para poder, y las tengo que tener justamente antes. La declaración es la promesa, le digo al compilador, mira, yo te prometo que va a existir la función mostrar bienvenida. La vas a encontrar cuando pases a la etapa de link edición. La vas a encontrar la implementación. Pero por ahora compila esto asumiendo que va a existir. ¿Sí? Fíjense que acá, de vuelta, cuando yo borro la declaración me da un error del compilador. Ahora, si yo borro la implementación, por ejemplo, borro mostrar bienvenida de interacciones.cpp e intento compilar, van a ver que interacciones lo pudo compilar. No va a intentar compilar principal porque ya lo tiene. Hecho, si quiero lo modifico, hago ese cambio, tengo todo modificado, le vuelvo a decir que compile. Vamos a ver que principal lo pudo compilar. ¿Por qué lo pudo compilar? Y porque estaba la declaración previa de bienvenida. Ahora, ¿pudo compilar interacciones? Sí, porque todo lo que estaba ahí lo pudo compilar y no depende de ese mostrar bienvenida. Ahora, después el error es un error de link editor. O sea, intentó resolver todos los saltos que había entre múltiples módulos y no pudo resolver mostrar bienvenida porque está sin definir. Entonces, es acá donde necesitamos tener la declaración para que funcione la compilación, y obviamente las implementaciones tienen que estar, las definiciones tienen que estar para que funcione la link edición, para el resolver todos los saltos entre múltiples rutinas. ¿Sí? Entonces, una práctica habitual en C++ hace que nosotros no tengamos que tener todo esto acá arriba, todo esto junto. Entonces lo que se hace es lo siguiente: se construye lo que se llaman archivos de headers o encabezados, ¿sí? Se llaman justamente las declaraciones, firmas o encabezado de los métodos. Básicamente representan representan declaraciones. Entonces nosotros creamos un archivo .h. El .h es un header. Los headers no se compilan, son archivos que están ahí para ser incluidos.
Entonces lo que hacemos es, declaramos creamos el archivo interacciones.h, la convención es que tengan el mismo nombre, podrían no tenerlo, al compilador no le interesa eso, pero a mí sí, para tener claridad. Entonces por cada CPP tengo un punto H. ¿Qué hay en el CPP? Las implementaciones, o sea, las definiciones de las funciones. ¿Qué hay en el punto H? Las firmas, los headers, los encabezados, las declaraciones de las funciones. Entonces tengo todas las funciones declaradas acá, en el punto H. Y tengo las definiciones en el punto CPP. ¿Y qué hago en el principal para decir voy a usar esas declaraciones? Bueno, utilizo la directiva include. Por eso es que cuando usamos una librería usamos la directiva include. ¿Qué hace include? O ¿cómo lo hago? Pongo sharp include y entre comillas, no entre mayor y menor, como hago acá con esta librería, pongo interacciones.h. ¿Qué quiero decir con esto? Le estoy diciendo, ¿por qué entre comillas? Las comillas significa buscarlo en el directorio actual, o sea, hacer una referencia a la ruta actual. Podría poner una ruta relativa, si tuviera una subcarpeta los H, le podría poner headers barra interacciones.h. Pongo la ruta, en este caso no existe el archivo, bueno. Es una ruta relativa, o podría poner una ruta absoluta, barra home, barra algo 2, barra interacciones.h. Entonces lo que estoy diciendo básicamente al precompilador, que es el que resuelve esta directiva, es anda, busca este archivo, copia y pegalo acá adentro. O sea, es de alguna manera lo análogo a tenerlas acá arriba, es tener todas las declaraciones copiadas y pegadas. Entonces lo que decimos siempre es, los headers no se compilan, simplemente se usan para incluir. ¿Qué significa incluir? Y se copia y se pegan acá adentro. Se copian y se pegan dinámicamente al momento de compilarse. Entonces de esta manera puedo compilar sin problemas. Como ven, voy a modificar todos los fuentes un toquecín para que vean, porque pasé muy rápido. Modifico todos los fuentes. Cierro todo esto, cerramos, cancelamos las ejecuciones previas. Uy, tenía varias previas. Control B. Vamos a ver que se compila interacciones CPP, se compila principal.cpp, el punto H no se compila, y porque el compilador no va a intentar compilarlo, y se genera el ejecutable, haciendo los saltos entre la rutina principal y el resto de las rutinas. Entonces, nosotros decimos que incluimos interacciones, es análogo a tenerlos declarados acá arriba, con la facilidad de que no están todos juntos acá, sino que tenemos por cada unidad que separamos sus headers. Entonces, fíjense algo interesante, acá en el interacciones.cpp incluyo también interacciones.h. ¿Por qué? Y porque quiero tener todas las declaraciones arriba, puedo incluir el mismo h en múltiples lugares. La regla es nunca hago un include de un punto CPP. Siempre hago un include de punto H. Porque los H no se compilan. Son archivos que tienen declaraciones, no definiciones. Lo incluyo es como haber copiado y pegado todas las declaraciones y acá tengo todas las definiciones. Entonces los puedo declarar si uno usara el otro, no me interesa porque los tengo todas las declaraciones en la parte superior incluidas. Además de incluir IOStream. Como ven, hacer include IOStream significa básicamente ir a buscar un archivo que se llama IOStream, que no tiene extensión, pero que es básicamente un header, pero que en lugar de buscarlo en la ruta local, cuando se usa mayor y menor, le estoy diciendo al precompilador que lo vaya a buscar en las carpetas de sistemas, a las librerías generales de C++. Entonces cuando incluyo algo que es de las librerías estándar de C++, se incluyen entre break brackets, entre paréntesis quebrados, mayor y menor, como quieran decirles. Entonces ahí tengo separado todo mi código en tres partes: principal, interacciones.h, interacciones.cpp. La recomendación es que se llamen igual. ¿Para qué? Para simplificar. ¿Qué tiene en H? Las declaraciones. ¿Qué tiene en CPP? Las definiciones. ¿Qué es lo que incluyo? Los .h. ¿Para qué lo hago? Para simplificar mi código. Vamos a hacer un segundo paso, vamos a simplificarlo más. Me quedaron 4 rutinas: la rutina de ocultar, la rutina de sigue jugando, la rutina de actualizar y la rutina de descubrir. Estas subrutinas no tienen lógica de entrada-salida, no muestran, se ocupan de la lógica de negocio, de la lógica de mi mercado. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a crear
un punto H y un punto CPP, ya aprendí que se hace de esa manera, que se llame reglas. Tengo reglas.h y en reglas.h tengo la rutina descubrir, la rutina actualizar, la rutina sigue jugando y la rutina ocultar. Como ven, acá tengo las declaraciones. Es la firma, el header, que involucra tipo de retorno, nombre de la rutina, tipo y nombre de los parámetros y la documentación asociada que explica cómo se usa. Reglas.h, ¿qué es lo que tiene? Bueno, tiene básicamente la implementación, la definición. Entonces, en principal yo voy a incluir reglas.h. Entonces yo simplemente en mi principal, como ven, quedó solamente el main ahora. Quedó solamente el main, modularizado, separado en partes, con descrito a alto nivel cuáles son las grandes etapas que tiene mi juego. Y incluyo interacciones que se ocupa de entrada-salida y tengo reglas que se ocupa de ejecutar la lógica de mi ahorcado. Vamos a ver si esto lo hice bien. Entonces intento compilar. Tal vez no lo hice tan bien. Y vemos que no compila. Uy, pará, pero ¿por qué no compila? Vamos a mirar. Ahora tenemos que entender en dónde nos da error. Como ven, acá Eclipse nos marca que tiene un problema de reglas. Y acá, si ven en la salida del compilador, no es tan inteligible como parece. Se va entendiendo a medida que lo van usando muchas veces. Dice que está intentando compilar con esta rutina. En fin, intentó compilar reglas.cpp. Y me dice que la rutina, dentro del contexto de actualizar, mostrar que no contiene, no está declarada en este scope, en este ámbito. Es decir, acá tenemos un tema que es que en la rutina de actualizar, que la llevamos a regla, llamamos a la rutina mostrar que no contiene, pero mostrar que no contiene nunca fue declarado. ¿A dónde está? Y está en interacciones, mostrar que no contiene. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, es muy fácil. ¿Dónde está? Y está en un punto H. Declarado. Yo lo que necesito para poder compilar, porque acá tenemos un problema de compilación, es básicamente incluir, ¿sí? Hacer un include de interacciones.h. Entonces, como ven, esto es mucho más simple porque entre módulos puedo usar código que está declarado en otro lugar. Entonces yo digo, bueno, reglas usa las declaraciones que están en interacciones. Entonces tengo disponible todas las llamadas dentro de reglas, todas las rutinas, a pesar de que no están definidas en este contexto. Estoy incluyendo la promesa de que alguien al final del proceso, en el tiempo de compilación, perdón, tiempo de link edición, lo va a resolver para que en compilación funcione. Vemos si compila. Ahora sí nos compila todo el código compila. De vuelta, antes nos daba un error. Si yo borro la línea esta, nos da un error en tiempo de compilación. No compila. Fíjense que el compiler de reglas falló. Me dice que no está declarado. Si yo lo declaro, pero no lo implemento, mostrar que no contiene, no sé, no hace falta que borre el método, le agrego una S de más. Mostrar que no contiene 2. Tengo otra función totalmente distinta, se llama diferente. Intento compilar y como ven, reglas compila porque reglas se compiló con la promesa de que iba a existir la rutina. Es el punto H, le alcanza. Lo que le pasa es que después cuando termina de resolver dice, mirá, la referencia a mostrar que no contiene con un carácter no fue definida nunca. Fue declarada pero no definida. Entonces tienen que entender la sutileza entre declarar y definir. Corrijo esto, vuelvo a intentar compilar y ahora sí el link editor funcionó. Siempre que necesito compilar, incluyo la librería. Y en el proceso final de la link edición tiene que encontrar esa definición que antes dije que iba a existir. Cuando una vez que hayan compilado, fíjense que hago control B, control B, control B, control B, ya me dice que no cambió nada porque está todo compilado. Si yo hago un cambio cualquiera y aprieto otra vez control B, tengo que guardar ahí en Eclipse, ven un asterisco cuando está guardado, guardo, control B, ahí compila y link edita. Siempre que compila algo, link edita de vuelta porque necesita resolver los saltos por si eventualmente cambiaron. Ya terminamos, casi. Un siguiente paso, ven que ya tenemos el código mucho más simple. Nuestro principal, fuimos
aprendiendo la sintaxis, las características de C++, cómo lidiar con los problemas de compilación, de ejecución, etcétera. Bien, ahora lo que vemos además es que por ahí vidas, también esto es algo que suele ocurrir, en lugar de tenerlo directamente declarado acá, nos interesa llevarlo a un lugar común, donde podamos poner todas las constantes, por ejemplo. Entonces si hay que cambiar algo al momento de compilar, vemos todas las constantes en un solo lugar. Entonces esa práctica típica también se hace de la siguiente manera. Muchas veces se incluye, como en este caso yo incluí un h que se llame constantes.h, y de esa manera logramos que esté independiente en un lugar aparte. Entonces empezamos a separar nuestro código de esa manera, y en principal simplemente incluimos constantes y hacemos referencia a vidas. Si hacemos control clic nos va a llevar al archivo constantes.h. Entonces en este caso tenemos un h que no tiene CPP. ¿Por qué? Porque no tiene nada que compilar, es simplemente un conjunto de declaraciones. A veces hay constantes como esta que están declaradas en un lugar común, y para eso se usa un h sin CPP. Bien, un pequeño detalle que lo vamos a ahondar en otro video porque también lleva su tiempo, es, van a ver que cada vez que crean un punto h, el compilador les crea una estructura, el IDE les crea un pequeño archivo que tiene estas sentencias de precompilación que son bastante ininteligibles, que ahora les paso a explicar rápidamente, que dice, numeral siempre, if ndef, constante --h define constante, y abajo dice endif. Esto es el mecanismo por el cual, esto dice, si no está definido la macro constantes, entonces hace lo que está abajo, hasta el endif. Y lo primero que hace es definir esta macro. Esto es un mecanismo que lo ven en todos los .h existen. If and def es un juego de palabras, dice if ndef, if and def, si no está definido, sería if not defined. Si no está definido, definilo. Si no está definido, definilo. Entonces, la primera vez que pasa por acá, no va a estar definido, lo va a definir y va a incluir todo esto en diff. La siguiente vez que intente incluir el mismo punto h en 2 o 3 lugares diferentes, en un segundo lugar, va a estar definido y por lo tanto no va a ser el cuerpo, no va a ejecutar lo interior, no va a incluirlo. Entonces, ¿qué previene esto? Que si yo, por ejemplo, hago por error en múltiples niveles include constante, esto no va a generar un problema porque la constante se va a incluir una única vez. O si yo incluyo muchas veces reglas, como acá, puedo incluir muchas veces reglas y no voy a tener problema con redeclarar 2 veces lo mismo, porque no va a estar declarado, porque el precompilador va a salvar ese salto, no va a incluirlo más de una vez. Acá no hay problema porque es raro que yo vaya a incluir, me confunda, es algo que no sé, que lo pase abajo y que quede algo así, es muy raro. Ahora, lo que sí va a pasar es que, por ejemplo, si de un módulo se incluye otro y si de otro se incluye ese uno, muchas veces pasa en 3 niveles de inclusión que uno repite. Entonces, para evitar esos problemas, la estructura es esta. Siempre se pone esta directiva seguida de esta. Si ven, voy a crear acá un archivo, un header file, por ejemplo, ejemplo.h. Fíjense que el template que ya me lo crea así, me dice if and def, ejemplo h, define ejemplo, endif. Siempre el código de declaraciones de un punto h va dentro de estas dos sentencias, entre define y endif. ¿Sí? Hay otro video que explica esto con un poco más de detalle, pero por las dudas si les llama la atención viendo este. Bueno, entonces, resumiendo, tenemos una implementación de nuestro horcado que está modularizada, separada en partes, está usando buenas prácticas de programación, es clara en su lectura, es simple y nos permitió repasar un poco toda la sintaxis de C++ que vamos a empezar a utilizar en este curso. Perdón por la longitud del video, pero le quería dar un ejemplo completo de punta a punta. Muchas gracias, nos vemos. Chau, chau.